Washington nos vamos a las 14:20 en punto, como cada día a Israel. Ahí tenemos hoy a nuestro querido amigo, el periodista del Canal 13, Daniel Moljo. Querido Dani, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, y siguiendo obviamente la información que es tanta diversa en Israel, de todos los colores. Lo primero, 3 nuevos jóvenes soldados del Ejército de Defensa que han caído esta noche. Y bueno, el panorama que tiene tantas aristas en esta guerra tan difícil que sostiene Israel, con tantos frentes, y además los frentes políticos internacionales, locales, como para que nunca tengas una pausa de descanso, querido Dani. A ver, ¿por dónde usted arranca? Bueno, como vos dijiste, por supuesto, lamentablemente otros tres soldados muertos en Rafía, ayer en esta madrugada, digamos, en una emboscada en un edificio, digamos, 13 soldados entraron y explotó una bomba que ya, o sea, estaba preparada, ¿no es cierto?, para que la hagan explotar. Lamentablemente hubo tres muertos y 12 soldados heridos de distintas gravedades. Bueno, es parte de lo que estamos viviendo, ¿no es cierto? Después de que ayer el Yihad Islámico publicó un video de uno de los secuestrados y que la familia dejó publicar solo el principio del video. O sea, uno ya no sabe, no siempre tiene sorpresas, por dónde agarrarlo. Hace pocos minutos, Saji Negvi del Malal, no sé cómo se traduciría el Malal, pero es uno de los principales que está, que reúne toda la parte de información de, de todo lo que es no más, más cerca de Netanyahu, que dijo que por lo menos esta guerra va a durar por lo menos 7 meses más. Yo no veo a la gente en Israel aguantando otros 7 más, 7 meses más, no, de ninguna manera. Y lamentablemente otro de los frentes que tiene la gente en Israel es este gobierno, ¿no es cierto? Este gobierno, este primer ministro, estos ministros, el ministro Ben-Gvir que ayer quiere, ahora tiene la obsesión con echar al jefe de la policía. O sea, todo como si la guerra no existiera, como si todo estaría en un cauce normal, como si acá no pase nada. Y bueno, sí, vamos a tener otros 7 meses de guerra. La gente no va a permitir otros 7 meses más de guerra. De ninguna manera, imagínense los secuestrados en la Franja de Gaza, estando 15 meses secuestrados en Gaza. ¿Cómo los van a traer? ¿En cucharita después? ¿Le puedo hacer la pregunta malintencionada que tiene que hacer un periodista? Está usted haciendo un análisis, Adelante. obviamente. ¿En qué cambiaría un nuevo gobierno? Digo hipotéticamente, ¿no? Ok, se va Netanyahu, entra otro primer ministro. Justo hubo una reunión, seguro le ibas a comentar, entre los principales referentes de la Sí, entre oposición. Lieberman, Gantz y Lapid. Sí. Exactamente, diciendo que hay que ir. El Saar, no Gantz. Disculpa, no Sí, Saar, Lieberman y Lapid. Sí. exactamente. Bien, ¿en qué cambia? ¿En qué cambia en terreno, en realidad, la situación bélica, la situación política? ¿Qué cambiaría? Primero dirían, ok, primero lo que tenemos que hacer es traer a los secuestrados, de cualquier manera, punto y aparte, que eso no es una prioridad para este gobierno, es muy simple. ¿Qué pasaría después? Eso ya es otra historia. Pero hoy en día no hay nada, no hay nada. Los secuestrados, bueno, se comenta que quizás algún día podamos empezar otra vez a contactar por tratar de nada, nada. O sea, estando este gobierno no pasa nada. Bien, No pasa nada. le sigo preguntando porque me parece que es importante. Usted está ahí metido en la ensalada tan difícil, en este fuego permanente. ¿A usted le parece que el tema de los secuestrados, tan doloroso para la sociedad israelí, se resuelve en la medida que Israel hace algo, o en realidad lo que pasa es que no depende de Israel, ni de este gobierno, ni del que pudiera venir?
A la larga creo que también depende del Hamas, por supuesto, que no tiene ningún interés en hacer ninguna negociación, pero por lo menos la gente vería que este gobierno tiene intención de sí tratar de liberar a los secuestrados, cueste lo que cueste, algo que no pasa hoy en día. Mm. Aunque sea a nivel moral, ya sería otra cosa. La gente lo recibiría de otra cosa, que hoy en día no tiene con quién hablar. La gente no tiene con quién hablar en el gobierno no habla con ellos. Es muy simple. Y cada vez que hablan dice, bueno, no, primero hay que matar al Hamas, hay que liquidar al Hamas. Mm. Eso ya quedó demostrado en casi 8 meses de guerra que no sirve, que no sirvió, ni va a servir tampoco. Presión militar al Hamas, a Sinwar no le importa ya nada. A Sinwar no le importa ya nada, al Hamas tampoco. O sea, ya está todo destruido. ¿Qué le va a importar? Que mueran otros tantos palestinos. Y bueno, deja que Israel cometa errores, como pasó lo de Rafah el otro día, cuando murieron 45 palestinos en las carpas. O sea, ellos dejan que Israel se equivoque. Israel se equivoca, estamos en una guerra. Es muy fácil equivocarse también, ¿no es cierto? Cuando uno mal tiró una bombita y ya está, se acabó. Pero acá por lo menos se vería que habría un diálogo con el gobierno, se vería que el gobierno trataría de hacer algo. Acá no hacen absolutamente nada. Ese es el problema. Por lo menos las familias de los secuestrados tendrían un apoyo moral del gobierno, un diálogo con el gobierno que hoy en día no existe. No existe. Bien. Yo porque le quería preguntar, me parece tan importante el escucharlo y ver cómo de alguna manera la sociedad israelí percibe la realidad desde afuera y a miles de kilómetros y no estando en el día a día. Digo, como dicen en algunos países, una cosa es con guitarra, otra es sin guitarra. Creo que la situación es tan difícil, que no depende de las personas. Por ahí hay temas a veces actitudinales, hay temas operativos, pero me da la impresión de que desgraciadamente desde el 7 de octubre este tango se lo han impuesto a la sociedad israelí y al gobierno de Israel, y no es el ritmo que quisieran bailar, sino que hacen a veces lo que pueden. Muy duro, muy duro. Pero digo, estos son todas hipótesis. Si es que cambian las personas, si cambia algo en el terreno. Ya que hablamos del Mira, tema. son hipótesis, pero hace digamos, hace casi 8 meses de que empezó la guerra, puedo decir que hace 6 meses que está todo clavado, está todo parado, está todo, ¿entendés? Está todo frenado. O sea que no pasa nada. Lo que no se hizo hace 6, 7 meses, no se va a hacer ahora. Eso se tendría que haber cerrado mucho antes. Y no se hizo, se deja pasar el tiempo y ahora dicen otros 7 meses más. Y sí, 7 meses más pueden ser 10 años también más. El ejército no habla de 7 meses, ojo. El ejército habla de años y años para tratar de liquidar todos los túneles, todo el Hamas, todo el Hezbollah. Por otro lado, ya que estamos haciendo esto de jugar un poco con las hipótesis y además los referentes políticos, además de los militares, el primer ministro Netanyahu hace muy pocos días señaló que esto terminaba en algunas semanas. Él dijo claramente, esto termina en pocas semanas, cuando tenía mucha presión de los Estados Unidos y hoy también del mundo. Digo, todo está en un panorama entre empantanado e incierto, y me parece que en lo incierto nadie sabe cómo continuar, y lo que le piden al primer ministro es ese día después, donde parecería que él tampoco sabe cómo va a ser ese día después, porque otra vez, yo no quisiera estar 10 segundos en la responsabilidad de ninguno de los que tiene que manejar una situación tan crítica como la que vive Israel. Dani, ¿qué pasa en el otro frente que está conectado? Porque claro, Hezbollah continúa muy activo con bombardeos permanentes, con situación nada fácil en la frontera norte. ¿Qué dirías sobre esa frontera? No, que la gente solamente que, o sea, la llovizna de misiles sigue, de misiles, de drones, eso no se para en ningún minuto. El problema es la gente. La gente se cansó, la gente se cansó porque no tiene perspectiva de cuándo va a volver a la casa, cómo va a volver a la casa. O sea, el aguante también, viste, es difícil. Eso, hay hasta
un límite posible, ¿no? Ya se terminan las clases, viene el verano, después se hablaba que, por supuesto, decían que el 1 de septiembre, cuando empiezan las clases, los chicos van a volver a sus colegios. Nadie va a volver a ningún lado. O sea, nadie es tonto pensando que en 3 meses se va a volver a vivir en el norte. Si sigue así, seguro que no. Va a ser quizás dentro de un año o más. Así que en ese sentido nada. Por el otro lado, los hutíes siguen tirando. Hoy se publicó que Irán le dio misiles más sofisticados a los hutíes, que por suerte también los americanos en el Mar Rojo lo bajaron. O sea, todo igual. Bien, quiere que le ponga una perspectiva a usted y a los oyentes, ¿m? Me parece que es necesaria, porque cuando uno piensa, a veces nos pasa, no muy seguido, porque el agobio no ayuda. Claro, Israel venía en una senda en los últimos años de éxitos casi uno diría continuos, más allá de la polémica interna por la reforma y todo lo que ya parecería prehistórico y que trajo consecuencias muy, muy importantes, seguramente también parte de lo que aconteció. Digo, el high-tech, la economía, el país de vanguardia, todos esos logros de 76 años enormes, es como que la cachetada del 7 de octubre no solo bajó a la realidad lo que está ahí en esa vecindad con una intensidad enorme, recordemos que estaban a punto de incluso llegar a un acuerdo con Arabia Saudita, lo cual obviamente era muy importante para Israel. Y digo, cuando dicen la gente está cansada, es porque además hay 76 años atrás. Y además ya lo que fue la guerra de la independencia está tan atrás, o las otras guerras de alguna manera, hasta la guerra de Yom Kippur, 50 años, que se perdió la perspectiva y también el mundo cambió como para aguantar, porque seguramente en las guerras esas que fueron breves, pero también muy largas en términos de sobrevivir, es como que no había alternativa, también hoy no hay alternativa, y la gente, bueno, sabía que tenía que convivir como podía, ¿no? Porque también ahí era otro tipo de guerra, no había los misiles de hoy y otro tipo de confrontación, pero era permanente, era estar todo el tiempo en guardia. Digo, es como, ¿no? Hay un cambio generacional, un cambio de época e incluso un cambio de lo que se pensaba tenía que ser este Israel floreciente con acuerdos de paz y con todo lo que había logrado, y de repente se vuelve a encontrar con los monstruos del pasado, ¿no? Bueno, son los monstruos del pasado, pero también es una... O sea, todo es a partir de qué tipo de Knesset, qué tipo de política se está imponiendo dentro de Israel. Y el panorama político no es para nada rosa, es completamente negro, si te puedo decir. Por ejemplo, ayer decían, fueron las elecciones en Mifleget Avodah. Mifleget Avodah, que fue el partido que reinó eh, prácticamente, o sea, no prácticamente, desde el principio del Estado de Israel, y hoy en día ese partido prácticamente no existe. Entonces la persona que ganó ayer, que sacó mira, no hay nadie que se iba contra el que ganó, sacó un 95% de los votos. Mira lo que va a ser, ni siquiera Assad en Siria sacó tanto porcentaje de votos, o Putin en Rusia, ¿no es cierto? Eso significa de lo débil que está la política, que no hay nadie en la oposición, no hay ninguna oposición contra Netanyahu hoy en día. O sea, vos ves que no pasa nada. Entonces, lo que él propone ahora es juntar a todos los partidos de izquierda para ver si llegamos a juntar en las próximas elecciones entre 8 o 10 escaños. ¿No es cierto? Estoy hablando de algún partido que reinaba, que gobernaba en Israel durante tantos años, hoy que prácticamente está desaparecido. ¿No es cierto? Y la política es lo que gobierna a Israel hoy en día, y es la mala política. Y como nosotros hablamos tanto de Trump y de Biden, porque es siempre los mismos viejos que van a las elecciones, acá pasa lo mismo. Acá pasa lo mismo. No hay ningún frente político, alguien que le pueda hacer contra Netanyahu.
O sea, el único que le puede hacer contra Netanyahu es Netanyahu mismo, que me imagino que va a caer en las próximas elecciones, pero por él, no por la oposición. Mm. Porque si no es, o sea, es todo muy malo. Y lo vemos en este gobierno que viven en otro mundo. O sea, ellos están en su política interna y no en la guerra. Y no ven lo que está pasando hoy en día en Israel. Así que es lamentable. O sea, todo lo que dijiste de los progresos de Israel, que siempre eran ejemplos en alta tecnología y todo eso, hoy en día socialmente está completamente caído. Dani, como todo es ahí muy complejo, se agrega el factor no nuevo de Egipto, que siempre ha tenido con Israel una paz, digamos, fría, en términos por lo menos de muchos aspectos de lo cultural y más. Una paz que llegó ahí en esos acuerdos de Camp David, como algunos recordarán, entre otras cosas porque le convenía absolutamente a Egipto, económicamente, territorialmente, no, ganó todo, no perdió nada, pero parecería que siempre ha jugado al estilo de algunas realidades del Medio Oriente a dos bandas, y por un lado mantiene esa paz con Israel, esos acuerdos de seguridad en algún ámbito, pero por otro lado no tiene problemas algunos grupos en ser pro Hamas y haber facilitado el contrabando, los túneles y más. Hace pocos días se dio este altercado con un soldado egipcio muerto. ¿Qué dirías sobre este eje? ¿Qué está pasando? ¿Qué se escucha? Nada, no pasa nada porque pasó, se habló 2 minutos y se volvió a callar. Porque hubieron dos veces que pasó, anteayer y ayer. El de anteayer se vio claramente que el soldado egipcio fue el primero que disparó. Así que después, bueno, dijeron los egipcios, ok. Ayer también y no pasó a mayores. O sea, estas situaciones también es conveniencia para Sisi, el presidente de Egipto, que no quiere que le cambien la realidad, ¿no es cierto? Lo que estaba pasando en los últimos años. Y lo deja jugar a Israel, digamos, hasta un cierto límite. Por ahora, Israel no pasó ese límite. Se habla, bueno, algún altercado militar, el paso de Filadelfia, que Israel ya agarró el 75%. Pero por ahora, o sea, está tranquilo entre comillas, ¿no es cierto? Porque acá una bala para otro lado puede disparar todo, ¿no es cierto? Pero no, Uh está -huh. tranquilo, está bien, digamos, ¿no es cierto? Digamos, solo para la perspectiva nuevamente, eh, no hay que creer todo lo que se fotografía en términos de, bueno, sí, hay un acuerdo de paz y está todo bien, porque también dentro de Egipto hay distintos intereses, intereses políticos, pero después, si podemos, bueno, ¿por qué vamos a ayudar mucho? Digo, estas cosas hay que tenerlas claras cuando hablamos de una vecindad donde el amor no es lo que prima, ¿no? Sí, pero por suerte, y digamos por suerte, Asisi es el presidente y no los que estaban antes los hermanos musulmanes, porque esa hubiera sido otra realidad completamente diferente. Sin duda. ¿Qué podemos agregar? El clima ayer estaba lindo, hoy, Está lindo, primaveral en ese sentido está bien. No, ¿viste? no nos podemos quejar. ¿Saliste a caminar por Hulon? Ah, ¿Saliste a caminar por Hulon? no, estoy trabajando todavía en casa, así que todavía no tuve tiempo de Eh, salir a caminar. bueno, vaya, usted camine, yo le voy a decir por dónde. Va ahí a un parque japonés muy lindo que hay. Exactamente, cerca de casa, sí. Ahí usted se toma un ratito, se sienta y disfruta y ve que la vida tiene, además de la guerra, además de la política, siempre espacios para disfrutar, más si es que el clima lo está permitiendo. Querido Dani, yo sé que no es fácil, con lo cual desde esta humilde retaguardia solamente acompañarte, acompañar a través tuyo a los ciudadanos de Israel en épocas que pensábamos no iban a volver. Lo que hizo el Hamas, me lo dijo hace poco un referente que entrevistábamos, nos dio de probar un poquito de Shoah nuevamente, y con todo lo que eso ha significado y lo que significa
para ustedes que tienen el cuerpo ahí, para los que estamos un poco más distantes geográficamente, pero que sabemos muy bien hasta dónde es difícil lo que nos toca atravesar. Pasamos Egipto, salimos del faraón, vamos a Vamos a también, pasar esta también. la Sí. vamos a pasar. Ojalá enteros y de la mejor manera. Dani, un abrazo grande y gracias como siempre por la crónica. Gracias a ustedes y será hasta la próxima. El periodista Daniel Moljo, Crónica de Guerra. ¿Qué se puede agregar?